Chiapas a diario. Un espacio informativo del Diario de Chiapas bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho. Experiencia en periodismo informativo ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Buenas tardes, estamos dando inicio a una emisión más de Chiapas a diario, transmitiendo desde la cabina del Diario de Chiapas a través de nuestro portal electrónico www.diariodechiapas.com, así como de las estaciones que en este momento se enlazan con nosotros. Vamos de lleno con la información más trascendente hasta este mediodía. México requiere de acuerdos de altura y sin intereses partidistas, manifiesta Poiré. El secretario de Gobernación dice que nuestro país vive tiempos definitorios y que para ello se necesitan acciones determinantes con instituciones fortalecidas y mayor blindaje de cara a la criminalidad. Por su parte, el PRI pide paz y llama a un pacto de civilidad rumbo al 2012. Pedro Joaquín Codwell, líder nacional, sugirió proteger las campañas del crimen organizado y al mismo tiempo pide suscribir un pacto de no agresión entre partidos políticos y el gobierno federal. En otro tema, la inflación de la primera quincena de este diciembre es la más alta en los últimos 11 años. Esto en base a datos que el INEGI da a conocer, diciendo que el índice de precios al consumidor subió 0.51% en este periodo para llegar a 3.85%. Saludo en esta tarde a quien me acompaña hoy en cabina, Jorge Enrique Hernández Aguilar. Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Este asunto de la economía nos lleva un poquito a tratar de entender y explicar algunas cuestiones. Por ejemplo, México y España, por ejemplo, comparten una cultura. Desde luego México la comparte como resultado de la conquista, ¿no? Y entonces uno piensa que el desarrollo de la clase política pues va a la par de este aspecto, de este nivel cultural que se está dando en España, que se está dando en México, y que por lo tanto las preocupaciones podrían ser comunes. Sin embargo, fíjate, cosa interesante, cuando uno pudiera pensar que en México los intereses de la clase política tendrían que estar girando alrededor de la economía por la pobreza, la marginación y por toda esta turbulencia que hay con los Estados Unidos de Norteamérica, y que en España podrían estar pensando un poquito por la antigüedad tal vez en problemas de literatura, ¿no? Por los niveles culturales. La cuestión se da de manera diferente. Por ejemplo, en México ahorita el gran debate nacional gira alrededor de la literatura, de ver quién de los aspirantes presidenciales sabe, conoce más acerca de literatura, de libros, de autores, aunque no los haya leído, pero por lo menos que los conozca. Y bueno, esto es preocupante porque en España, por ejemplo, la gran preocupación en este momento, y lo ha dicho Mariano Rajoy, es la economía. Una de las cuestiones que obligaron al gobierno español a adelantar el proceso electoral para que se diera la elección del nuevo presidente, que estaba pensado para marzo del 2012, fue la parte económica. Es decir, ya José Luis Rodríguez Zapatero ya no tenía capacidad, ya se le había agotado las propuestas, las ideas, y entonces él fue el primero en decir, bueno, yo creo que si ya vamos a dar la renovación de los poderes públicos, interesante será hacerlo de una vez, es decir, octubre, noviembre, ¿para qué esperar hasta marzo? Hasta que ya se nos venga el mundo encima, mejor que venga otra gente, otro equipo, otro proyecto de nación española. Y bueno, llega Mariano Rajoy y fundamentalmente lo prioritario para Rajoy es la economía. ¿Cómo salvar a España de la crisis inflacionaria, de la crisis económica que se está viviendo en toda la Unión Europea? Esa es la preocupación de los españoles y de su gobierno, y por eso anticiparon las elecciones. Pero aquí en México realmente somos muy confiados, estamos muy confortados. Aquí nos preocupa la literatura, saber si alguno de los aspirantes presidenciales se sabe el nombre de un libro y de su autor.
Ese es el gran debate. Y entonces esto es preocupante porque mientras, como en Bizancio, ¿no?, se habla de las pláticas bizantinas. En Bizancio, mientras estaba la guerra, se estaban matando y estaban a punto de entrar los soldados del ejército enemigo a Bizancio, los generales de Bizancio se pusieron a discutir de qué sexo eran los ángeles. Uh-huh. Y por supuesto que no llegaron a ninguna conclusión, porque los ángeles no tienen sexo. Evidentemente fue una plática para estar entretenidos mientras llegaba la invasión a Bizancio. Entonces ahora estamos muy metidos en la literatura, cuando la economía nos está golpeando muy seriamente. Estos datos del INEGI son fundamentalmente importantes, porque a pesar de lo que vino a decir Cristina Lagarde, que pues en México las cosas están muy bien, que la macroeconomía luce y que dejó felicitaciones al gobierno federal, la realidad es que las cosas están muy complicadas. No es posible pensar que la economía está en marcha, está bien, cuando se están aumentando los precios de las gasolinas, el precio del gas doméstico, están aumentando los precios de los productos de la canasta básica y el salario mínimo sigue siendo tan mínimo. No es posible pensar que las cosas económicas están bien. Decía López Obrador ayer, uno de los grandes problemas es la pobreza. Si no resolvemos la pobreza, dice, no vamos a poder resolver la violencia, la inseguridad, lo demás. Y tiene mucha razón. La economía es un aspecto fundamental en estos momentos, sobre todo cuando Francisco Rojas Gutiérrez y otras gentes ya desde San Lázaro advierten que 2012 será un año muy complicado, Gerardo. Entonces yo creo que hay una distancia entre España y México, a pesar de que compartimos pues patrones culturales, aun cuando los mexicanos lo hagamos después de ser conquistados. Creo que nuestros intereses y gustos de la clase política están de manera muy distante. Pues muy buenas tardes, Gerardo. Pues bueno, Jorge Enrique, ayer todavía mencionábamos que este tema de la economía era crucial en estos momentos, como tú bien lo explicas y señalas, sobre todo cuando ya la especulación es que para el 2012, pues bueno, las cifras macroeconómicas indican que pues no será el mejor de los años precisamente en términos de mayor abundancia, prosperidad, para generar poder adquisitivo que permita a cualquier ciudadano aspirar a un estilo de vida normal, en la justa medianía, como se llama, ¿no? Y pues bueno, con esto nos damos cuenta que ya no tuvimos que iniciar el 2011 para llegar a tal predicción. El INEGI manifiesta que durante los primeros 15 días de diciembre, los precios de los bienes y servicios en México registraron su mayor alza en los últimos 11 años. Esto lo dijo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El índice nacional de precios al consumidor se incrementó 0.51% en la primera quincena de diciembre de 2011, la más alta en un periodo similar desde el 2000. De esta forma, la inflación anual de los primeros 15 días del último mes del año llegó a 3.85%, su nivel más alto en lo que va de 2011 y más cerca del límite del rango objetivo del Banco de México, que es 4%. Nuevamente, el resultado de la inflación sorprendió negativamente la estimación del consenso de analistas, quienes proyectaron que para este periodo un movimiento en la variable de 0.34%. Los bienes y servicios que empujaron la inflación en la alza del periodo en cuestión fueron los servicios turísticos en paquete. Y luego también el pollo, el jitomate, el transporte aéreo, la carne de res, las calabazas, la electricidad, el frijol, el autobús foráneo y el gas doméstico LP. No, pero fíjate, Gerardo, otra noticia relacionada con lo que comenzamos a comentar. México, Estados Unidos y Corea del Sur arrebatan $80 millones a la piratería. Esto le llamaron los tres países la Operación Fraude Navideño, que en 6 semanas ha logrado golpear financieramente a tiendas y establecimientos informales que ofertaban más de 327,000 productos piratas en 55 ciudades del país. Dice todavía la información. Estados Unidos anunció hoy una operación conjunta de confiscaciones de más de 327,000 artículos de piratería en 66 ciudades del país, así como en 55 de México y en la capital subcoreana por un valor superior a $80 millones.
La operación fraude navideño, realizada en un periodo de 6 semanas, incluyó redadas en tiendas, mercados callejeros y otros establecimientos informales conocidos por la venta de bienes de marcas fraudulentas. El éxito de este año fue resultado de la estrecha alianza con los gobiernos de México y Corea del Sur. Bueno, pero lo celebran. El problema es el siguiente: mucha de la gente que en esta temporada aprovecha para vender mercancía, sobre todo mercancía china o mercancía extranjera, lo hace porque no tiene otra alternativa, Gerardo. Lo que para los gobiernos es un éxito haber echado abajo una operación de 80 millones de dólares para aquel vendedor ambulante que anda ofreciendo sus productos a muy bajo precio, si quieres, tal vez de mala calidad, pero es la única alternativa, la única posibilidad fuente de ingreso para tener ingresos por lo menos en Navidad, ¿no? Entonces le arruinas la vida, le arruinas a la familia. ¿A qué lo orillas a ese vendedor ambulante? Pues a que salga a tratar de ganarse esos centavos, de arrebatar de lo que cualquier pueda, ¿no? manera. Entonces, por eso los jalones de las bolsas, los robos pequeños, pues la gente tiene que vivir de algo. Sobre todo en el Distrito Federal, tú has viajado al Distrito Federal y hay algunas calles que están de pronto saturadas de vendedores ambulantes. Yo creo que en esta temporada debería de haber bastante flexibilidad en ese sentido, porque el gobierno federal, los gobiernos estatales no tienen capacidad para resolver la economía de esas familias. Pues hay que dejarlos que se defiendan de alguna manera, ¿no? Ves tú que están luchando ahí vendiendo, si quieres productos piratas, si quieres productos de mala calidad, bueno, pero para todo hay comprador en esta temporada. Y lo más importante es que ganan unos centavos pues para ir pasando la vida familiar, la economía familiar, pero no le das ninguna alternativa y todavía te quejas de inseguridad y violencia. No puede ser. Y qué bien cierto es, Jorge Enrique, cuando planteas tú que esos diálogos bizantinos se dan hoy en día, toma mayor auge como distractor a los verdaderos temas sobre los cuales se debe centrar el país, porque por ejemplo la clase política, en este caso la que representa desde su postura Ernesto Cordero como precandidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República, insiste y reitera su invitación a Enrique Peña Nieto, aspirante priista al mismo cargo, a debatir sobre economía. Y pues dijo que sostendrá en un evento al que acudió en el estado de Sinaloa, en el que sostendría una reunión con el comité directivo estatal en Sinaloa, señaló que durante los gobiernos priistas los mexicanos sufrieron las consecuencias de muchas crisis económicas. Y dice Cordero que esos problemas derivaron en más pobreza y devaluaciones de la moneda nacional. Por eso dice que él llegó a Culiacán con un pastel de chocolate, con una vela con el número 17, que simboliza, así lo dice, el aniversario del error de diciembre de 1994. Dijo que el pastel se lo enviará de regalo a su adversario político priista Enrique Peña Nieto. Ve en dónde están encajonados, pues. ¿Cuál es ahora sí que, previo al debate que él pide, cuál es el debate mediático que él genera, ¿no? Así es, pero fíjate que yo estoy de acuerdo si estuviera en el poder el presidente Ernesto Zedillo, que fue uno de los actores principales en ese famoso error de diciembre, del cual no están exentos los panistas, porque también tuvieron participación en todas estas cuestiones financieras y económicas, porque tenían representación en el Congreso. Sin embargo, el debate, si en realidad quiere ser un debate serio, tendría que ser sobre los problemas de ahora. La historia ya se vivió. Todos estos efectos que él afirma que se dieron a partir del error de diciembre y que hoy se supone que está cumpliendo 17 años, pues ya se vivieron, ya se sobrevivieron. El problema es que en este momento estamos viviendo los errores de casi 2 sexenios panistas. En 2 sexenios panistas no se ha resuelto el problema de la pobreza, no se ha logrado reducir el problema de la pobreza. En 2 sexenios panistas no se ha logrado crecimiento económico que requiere el país. En 2 sexenios panistas no se ha conseguido el nivel de empleo que se necesita, la calidad de vida del mexicano. En fin, hay una serie de cuestiones que son de hoy, como dijera el expresidente Fox,
hoy. Entonces, lo que hay que discutir es hoy. Y tampoco hay que discutir para decir el culpable es el presidente Calderón. No, hay que discutirlo porque ellos, en su calidad de aspirantes, tienen que ofrecerle a la gente, a la ciudadanía, pues una propuesta, ¿no? La gente está esperando que le digan, a ver, no me digas cuáles son mis problemas, dime cómo los vas a atender y resolver. La violencia, dice la maestra Josefina Vázquez Mota, dice la diputada Josefina Vázquez Mota, voy a continuar la lucha contra el crimen organizado, eso ya lo sabemos, y lo va a tener que hacer porque ya no hay policías confiables, y lo va a tener que hacer porque el ejército está embarcado en esta responsabilidad, y el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, la gente quiere saber, bueno, ya me dijiste que lo vas a continuar haciendo, ahora dime cómo. Si me dices cómo, no me digas que hay pobres, porque eso ya lo sabemos. No me digas que hay familias que viven con 6,000 pesos, ya lo sabemos. No me digas que hubo un error de diciembre hace 17 años, ya padecimos los resultados. No, dime lo que yo no sé, dime algo que no sepa, dime el cómo vas a hacer para que esta cosa se transforme. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Entonces, hay un problema serio que advierten, y Manlio Fabio, el senador Manlio Fabio Beltrones, no por senador, no por viejo, es experimentado, sino por una gente que ha adquirido sabiduría, no por la edad, sino por la experiencia que tiene como político. Él ha dejado entrever que si no saben para qué van a gobernar, el problema del 2012-2018 va a ser un problema serio de gobernabilidad. Mira, Gerardo, nada más ves las noticias, dice, normalistas hacen plantón frente a Secretaría de Gobernación. Nadie ha salido a atenderlos y a resolverlos. Y por ahí tenemos el Sindicato Mexicano de Electricistas, y por ahí están una serie de movimientos sociales que siguen reclamando atención. Eso no es error de diciembre, eso es el desarrollo de la actividad de un gobierno de alternancia por el poder que comenzó en el año 2000 con la presidencia en manos del PAN. Es bien dicho, Rodríguez, son chispitas, ¿no? Que pueden convertirse pues ya en una llama que se enciendan en ese juego de... Imagínate, si Cordero llegara a ser candidato, que seguramente lo va a ser, pero que llegara a ser presidente, pues yo creo que tendría que contratar una pastelería para que a los normalistas que están en protesta, pues les mandara ahí su pastel de chocolate con una velita y que le diga, llevan la tercera o la cuarta marcha sin que nadie les resuelva nada, ¿no? Para celebrar. O que en términos de burla, peor sería que todavía con el pastelito ponga la vela de los muertos, ¿no? De los jóvenes normalistas. Fíjate que si yo fuera Enrique Peña Nieto, que soy Enrique pero no soy Enrique Peña Nieto, ¿sabes qué haría? Yo les mandaría una réplica de la estela de luz en respuesta. ¿Para que ilumine su camino? Para condescender, sí, porque ya dijeron que el 31 de diciembre van a prenderla. Entonces, por lo menos para decir un acierto, ¿no? Devolver bien por mal, ¿no? Y para que ilumine el camino de estos jóvenes, ¿no? De regreso, de retorno a sus casas, ¿no? Así es. Porque, pues bueno, eso que se queden esperando hasta la noche, como que no les va a favorecer mucho. Del rockero, yo le enviaría esta estela de luz a Cordero y un disco también de ¿quién será? De Bob Dylan, porque dicen que le gusta mucho. Sí, pues bueno, está convertido en todo un rockstar, ¿no? Un rockstar, ¿ah? Una estrella de rock. Y pues bueno, desafortunadamente, quienes verdaderamente padecemos todo esto y lamentamos que esto esté sucediendo, somos nosotros, todos los mexicanos. Pero fíjate que toda esta estrategia panista, Gerardo, tiene una explicación. Es el mismo estratega que funcionó con el expresidente Fox, el que funcionó con el expresidente Calderón, ahora va por la tercera, que dicen que es la vencida. Se llama Antonio Solá, es un español. Entonces ahora, pues ya viene él asesorando a los panistas, y yo creo que forma parte de este ingrediente que con sabor español está poniendo a esta estrategia para contender en el proceso 2012, ¿no? Ojalá que en términos de propuesta también aporte ideas como la que verdaderamente España está encauzando en este momento al relevo presidencial, y como tú decías, Enrique, que fue algo inédito, algo verdaderamente sorprendente en cómo el jefe de Estado español, que en este caso
en su caso de Rodríguez Zapatero, siendo el jefe de Estado, haya claudicado de su idea por continuar sabiendo de antemano que no estaba dando los resultados. No, pero fíjate cuántos miles de millones de pesos nos ahorraríamos. En este momento, todos los aspirantes presidenciales, excepto el PAN, porque pues ellos saben su estrategia y por qué le están dando largas al asunto, todavía no tiene candidato, pero eso lo pueden resolver inmediatamente si se lo proponen. Digo, pues ya está decidido que la carta fuerte es Cordero, pues de una vez hay que lanzarlo, ¿no? Lo sentiría mucho por Josefina Vázquez Mota, que sigue creyendo pues en los procesos democráticos panistas. Pero nos ahorraríamos mínimo unos 10,000 millones de pesos si adelantáramos el proceso electoral para febrero, por ejemplo. Imagínate, nos ahorraríamos todas las campañas, todo el desgaste, todo el gasto en espectaculares, en toda la publicidad, toda la promoción, comidas, desayunos, giras. A Enrique Peña Nieto está bien posicionado en la mente de los electores. Andrés Manuel López Obrador también está posicionado en la mente de los electores. Solo falta el panista, y con tantas cosas que dice este aspirante Ernesto Cordero, pues ya se empieza a posicionar también. Y además hay voluntad presidencial ahí para que las cosas salgan. Entonces, ¿por qué retrasar la elección y por qué irnos a una campaña que va a dar un gasto de más de 15,000 millones de pesos? Pues nos quedemos con los 5 para organizar la elección y los otros 10, mira, con 10,000 millones de pesos, Gerardo, pues por lo menos algunas deudas de algunos estados, la misma federación y algunas construcciones de hospitales, empleos, serviría muchísimo. Con 10,000 millones de pesos podrían hacerse 1,000 cosas, ¿no? Yo decía el otro día, cada plantel de CECITECH cuesta 15 millones de pesos ya totalmente equipado. Hay 5 nuevos planteles, se necesitan más o menos como, pues son 15, 30, 60, 75 millones de pesos. Pues de esos 10,000, fíjate. ¿Cuántos podrían salir de la estela de luz? No, olvídate. Entonces, yo digo que si fuéramos, hubiera un presidente así como José Luis Rodríguez Zapatero, a estas alturas, pues ya estuviéramos pensando en adelantar el proceso electoral. Enero, febrero, campaña, marzo, elecciones. Yo estoy seguro que muchos mexicanos dirían adelante, porque además reduciría en mucho el costo político que significan los procesos electorales, para que a la hora de la hora nos salgan con que no, es que el crimen organizado intervino, no, que yo no estoy de acuerdo porque me anularon algunos votos, no, yo no estoy de acuerdo porque no mandé a los representantes de casillas y por eso perdí y no acepto que se anule la elección, para que nos salgan con esas historias. Para que salgan con voto por voto, casilla por Entonces, casilla. ¿para qué nos vamos hasta julio? Mejor de una vez en marzo. Pero tendría que haber un José Luis. El que ya está preparado ya sabe a lo que va. Tendría que haber un José Luis Rodríguez Zapatero que dijera. Por eso mismo reitero, hasta aquí llego. Ojalá y dentro de la asesoría que da este español Antonio a los panistas, contemplara también una acción de este tipo. Así es, porque fíjate qué sencillo sería la transición al nuevo gobierno, porque este gobierno sigue preguntando, a ver, cuando le dicen hay que cambiar la estrategia de lucha contra el narcotráfico, le pregunta a toda la sociedad, pero dígame cómo, cuando el principal director de la estrategia pregunta, díganme cómo, quiere decir que no tiene una retroalimentación y ya se agotaron las ideas. Y ya dio de sí. Entonces quiere decir que necesitamos una renovación en la presidencia, así como la tuvieron los españoles, que venga y diga, bueno, por lo menos voy a pintarla de otro color, ¿no? Por lo menos la estrategia, ¿no? Voy a cambiar de vocero, ¿no? Alguna cosa. No, pero la postura que hay actualmente de esta administración, esa es la que te comento ahorita después de corte. Vamos a nuestro primer corte publicitario, regresamos de manera breve. Usted escucha Chiapas a diario. La escena global de la información. Regresamos en unos instantes. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicio. Farmacias del Ahorro, Tiendas Extra y Oxxo. Diario de Chiapas, La Verdad Impresa.
Grandes noticias en Internet. Las grandes noticias están en el Diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, Nacionales, Opinión, Boga, Arte y Espectáculos, clasificados. Búscalo en Farmacias del Ahorro, Tiendas Oxxo y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio, diariodechiapas.com. En el diariodechiapas.com tú eres quien más nos importa, por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida, acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas, transmisiones especiales, versión móvil, hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. Diariodechiapas.com, siempre a la vanguardia. ¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? ¿Y tú que lo tienes tan cerca, qué esperas? Vive todo el año la aventura, la cultura y sobre todo mucha diversión en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Chiapas, cada fin de semana una nueva ruta por recorrer. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. Kioscopio Radio, arte y cultura para las redes sociales. Con Gamay García Varela. Una voz cosmopolita en el medio de todo. Kioscopio Radio, los jueves y los viernes de 3 a 5 de la tarde. En vivo desde el kiosco central de San Cristóbal de las Casas. En vivo, en el Jardín de los Encuentros. Kioscopio Radio. Kioscopio. Escúchalo, míralo y compártelo. Por diariodechiapas.com. ¿Ya conoces la capital de la aventura? Ven a Chiapas. Descubre la naturaleza como nunca antes. Desde deportes extremos para los más aventados hasta las más hermosas y tranquilas caminatas. ¿Cómo ves? Por esto y mucho más, Chiapas es la capital de la aventura. Conoce Chiapas, vive Chiapas, conviértete en un embajador por Chiapas. Es época de compartir, de agradecer, de celebrar. Soy Luis Armando Melgar y quiero agradecerles la oportunidad que nos dieron a Fundación y Azteca Chiapas de haber entrado a sus hogares. Les quiero desear una feliz Navidad y todo lo mejor para el próximo año. Fundación Azteca Chiapas es para ti. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicio. Farmacias del Ahorro, Tiendas Extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en Internet. Las grandes noticias están en el Diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, Nacionales, Opinión, Boga, Arte y Espectáculos, clasificados. Búscalo en Farmacias del Ahorro, Tiendas Oxxo y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio, diariodechiapas.com. En el diariodechiapas.com tú eres quien más nos importa, por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida, acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas, transmisiones especiales, versión móvil, hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. Diariodechiapas.com, siempre a la vanguardia. ¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? ¿Y tú que lo tienes tan cerca, qué esperas? Vive todo el año la aventura, la cultura y sobre todo mucha diversión en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Chiapas, cada fin de semana una nueva ruta por recorrer. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. Kioscopio Radio, arte y cultura para las redes sociales. Con Gamay García Varela. Una voz cosmopolita en el medio de todo. Kioscopio Radio, los jueves y los viernes de 3 a 5 de la tarde. En vivo desde el kiosco central de San Cristóbal de las Casas. En vivo, en el Jardín de los Encuentros. Kioscopio Radio. Kioscopio. Escúchalo,
Míralo y compártelo por diariodechiapas.com. ¿Ya conoces la capital de la aventura? Ven a Chiapas. Descubre la naturaleza como nunca antes. Desde deportes extremos para los más aventados hasta las más hermosas y tranquilas caminatas. ¿Cómo ves? Por esto y mucho más, Chiapas es la capital de la aventura. Conoce Chiapas, vive Chiapas, conviértete en un embajador por Chiapas. Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios, llámenos al 01800-831-3913 o local 61-275-36 a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Así es, continuamos en esta segunda mitad del día de hoy. Y te decía, Jorge Enrique, antes de irnos a corte, ¿cuál es la postura del gobierno actual, de la actual administración? La dio el secretario de Gobernación hoy por la mañana, Alejandro Poiré, y dijo que hoy México vive tiempos definitorios y que la realidad necesita acciones determinantes con instituciones fortalecidas y mayor blindaje de cara a la criminalidad para atender las necesidades de la propia población. Señaló que el país necesita dar pasos contundentes con políticas de Estado y cooperación responsable en los 3 niveles de gobierno para atender los temas que son prioridad nacional, con acuerdos a la altura de los retos del nuevo siglo y sin intereses partidistas. Y pues bueno, indicó también que se requiere de una colaboración sin tintes partidistas por el bien del país, sin diferencias y con responsabilidad para dar respuesta a los retos que aún hay que enfrentar. Fíjate que esto que dice el secretario de Gobernación suena muy interesante, pero yo lo vería así sigo utilizando el contexto, pues podríamos utilizar el contexto chileno, por ejemplo. El día que triunfa el presidente Piñera en Chile, pues el opositor, en lugar de pedir voto por voto, casilla por casilla, le llamó, le reconoció su triunfo. Fue muy reñida esa contienda y al otro día estaba ya el nuevo presidente trabajando con total respaldo de la ciudadanía para sacar adelante a Chile. En España, contrario a lo que aquí se está intentando hacer, José Luis Rodríguez Zapatero decidió no solamente proponer al sistema político, a los actores del sistema político español, la anticipación del proceso electoral, sino que también se deslindó, no intentó la continuidad, es decir, yo ya me agoté, pero que venga alguien de mi partido, no intentó él imponer criterios de su partido, porque los criterios de su partido ya están agotados. Entonces en México sí sería una gran lección histórica, que no va a suceder desde luego, en el momento en que el presidente Calderón dijera, bueno, ok, el PAN hasta aquí, por el bien de la nación, no por el bien de los panistas, ¿no? Por el bien de la nación necesitamos hacer un cambio. A ver, bueno, pues vamos a anticipar la contienda, y en esa anticipación de la contienda, quien resulte beneficiado, o en por la preferencia de los electores, a ese lo vamos a reconocer y le vamos a apoyar y va a ser el presidente de México más fortalecido. Pero no, aquí la idea es, México se salva solamente si hay continuidad panista. Si hay otra posibilidad, México se hunde. El error de diciembre, el peligro para México, en el caso del republicano y amoroso Andrés Manuel. O sea, ellos no tienen una visión de Estado, no están actuando con una visión de estadistas, sino están actuando con una visión partidista, muy sectaria. El país, México, no tiene destino si no hay una continuidad en el gobierno de otro panista. Digo, esto es realmente escandaloso cuando en otros países se están dando apertura a otras posibilidades, porque ya el panismo demostró que su capacidad, sus ideas, su proyecto de nación ya llegó hasta ahí.
Entonces hay que darle oportunidad a otra fuerza política. Vamos, si tanto es su repudio, su condena al PRI, bueno, pues hagan alianzas con López Obrador y prueben una tercera vía, que sería el estado de bienestar y la república amorosa, ¿no? Finalmente, lo peor que pudiera pasarle al país es que todos anduviéramos de enamorados ahí, con corazoncitos pegados en la camisa y tratando de sonreír y de ser amables con toda la gente. Es lo peor que pudiera pasarle, porque no sería nada malo, pero finalmente hay un apropiamiento del poder. O sea, si yo no estoy en el poder, si yo no continúo en el poder, este país se hunde, que es lamentable, ¿no? Y pues precisamente con esa lectura, como tú la señalas, tan específica, Jorge Enrique, y tan práctica, es con la que el PRI, por lo mismo, yo creo que es el que está más interesado en blindar el proceso y le toma la palabra al gobierno federal y pues bueno, con el propósito de proporcionar a la nación tranquilidad y certidumbre en el proceso comicial, es que el líder nacional de este partido, Pedro Joaquín Caldwell, se pronunció porque los partidos políticos y el presidente Felipe Calderón suscriban un pacto de civilidad para proteger la elección federal del 2012. El priista consideró que dicho acuerdo es importante signarlo antes de que arranquen las campañas que formalmente inician el 30 de marzo próximo, y dice que su partido está dispuesto a cuidar el proceso y esperamos que la conducta del Ejecutivo Federal sea de respeto y no de agresión. Recordó que tras los comicios presidenciales de 2006 el país estuvo al borde de una crisis institucional, por lo que sería grave que ésta se repitiera. Propuso proteger las campañas del riesgo de ser afectadas por el crimen organizado. Y es un tanto como un mensaje, un llamado a misa, ¿no? El decirle al presidente, el único partido que le dio dentro de esta situación que plantea Joaquín Caldwell de riesgo que se vivió, de crisis institucional que se vivió en el 2006, es el PRI. Es el que le dio la legitimidad al presidente Felipe Calderón. Es que, quieran o no, así lo tienen que reconocer. Es que mira, Gerardo, hay dos momentos en que todavía la ciudadanía, sobre todo los más jóvenes, no terminan de explicarse y de expresar su reconocimiento. Pero si hay un presidente que debe recordarse como un presidente demócrata, muy al estilo de José Luis Rodríguez Zapateros, es Ernesto Zedillo. Porque Ernesto Zedillo, como cualquier otro presidente priista, pudo haber hecho que se cayera el sistema y pudo haber impuesto al presidente que el PRI estaba promoviendo y nominando. Y que hubiera sido un país desordenado, que hubiera habido represión, que hubiera habido lo que hubiera habido. Pero todas estas cuestiones, a Ernesto Zedillo se le condena de muchas maneras, incluso ahora se le exhibe por el asunto de Acteal. Sin embargo, Zedillo es el presidente más demócrata que ha tenido este país en los últimos tiempos. Él da la oportunidad de la alternancia por el poder. Incluso la izquierda y el centro se coluden para impulsar la candidatura de Vicente Fox. Vicente Fox fracasa en el proyecto de nación que traía el PAN y todos pensaron, ¿será porque la inmadurez, apenas están tomando el poder, están aprendiendo? Sin embargo, la ciudadanía les vuelve a dar otra vez un voto de confianza. Un voto de confianza que desde luego va respaldado por Vicente Fox, que es el que maneja la situación para que haya continuidad y llegue el presidente Calderón. Bueno, tienen su segunda oportunidad, las cosas no mejoran. Bueno, entonces hay que pensar en dar una alternativa para que las cosas cambien, que venga otro que tenga una idea distinta. Pero no, aquí están muy casados con sus ideas personales. Si no somos nosotros, no es nadie. El debate está orientado por ese camino. Entonces, el PRI, al PRI lo único que le falta, que es lo que se observa que le hace falta, es presentar su proyecto de nación. Es lo que le falta. Claro, lo están madurando, lo están pensando, pero fíjate que en lo que lo piensan y lo maduran, van a transcurrir 3 meses, Gerardo, enero, febrero y marzo, para que comiencen las campañas presidenciales. Entonces, creo que es mucho tiempo. Y por otro lado, es el único país en el que los políticos no pueden hacer proselitismo mientras no dicta el Código Electoral el inicio de las campañas presidenciales. Digo,
Es terrible, pero es una realidad. Entonces, ¿qué va a pasar en esos 3 meses? Pues lo que va a pasar es que el presidente está previendo, por su decisión de impulsar a Ernesto Cordero, que crezca. Que en esos 3, pues sí, pero... Y lo que no se da cuenta es que cada vez va los arbolitos pequeños, cuando son pequeños, difícilmente crecen, ¿no? Ya el árbol que nació pequeño difícilmente va a crecer. Sin embargo, digo, esa es la esperanza, pero mientras tanto matan la vida nacional. Y pues bueno, y permiten que riesgos como el que tú mencionabas se hagan presentes. No, y por eso el PRI lo está advirtiendo, porque yo considero que acá el olfato de los priistas da a pensar que el propio presidente Felipe Calderón, y es por lo mismo el exhorto que están lanzando de suscribir un acuerdo de civilidad entre partidos y el gobierno federal, se suba al ring. Ya está arriba, ¿eh? Desde hace 2 años está arriba. Yo recuerdo que el presidente fue a una reunión con delegados federales panistas, y luego fue con otros representantes panistas, y lo que dijo es que había que hacer lo que se tuviera que hacer, pero que el PRI no podía regresar a la presidencia de la República, y que él haría hasta lo imposible para que esto... Pues qué lamentable, ¿no? Pues entonces ya el presidente está porque en el entonces ring, ya deja una estela de dudas. El presidente está arriba. El presidente está desde hace 2 años como candidato a la presidencia, no como presidente. Como jefe de campaña. Sí, así es. Vamos ya a nuestro segundo corte publicitario, regresamos de manera breve. Usted escucha Chiapas a diario. La escena global de la información. Regresamos en unos instantes. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicio. Farmacias del Ahorro, Tiendas Extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en Internet. ¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? ¿Y tú que lo tienes tan cerca, qué esperas? Vive todo el año la aventura, la cultura y sobre todo mucha diversión en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Chiapas, cada fin de semana una nueva ruta por recorrer. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. Kioscopio Radio, arte y cultura para las redes sociales. Con Gamay García Varela. Una voz cosmopolita en el medio de todo. Kioscopio Radio, los jueves y los viernes de 3 a 5 de la tarde. En vivo desde el Kiosco Central de San Cristóbal de las Casas. En vivo, en el Jardín de los Encuentros. Kioscopio Radio. Kioscopio. Escúchalo, míralo y compártelo. Por diariodechiapas.com. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio, diariodechiapas.com. En el diariodechiapas.com tú eres quien más nos importa, por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida, acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas, transmisiones especiales, versión móvil, hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. Diariodechiapas.com, siempre a la vanguardia. Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios, llámenos al 01800-831-3913 o local 61-275-36 a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Así es, continuamos y ya en el último bloque de nuestra información del día de hoy, vamos ahora con la nota que nos traen nuestros compañeros reporteros del Diario de Chiapas. Iniciamos esta tarde con el reporte de Perla Cibaja. ¿Qué tal, Perla? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo con gusto al auditorio de Chiapas a diario y a todos en cabina, y les comento que Tuxtla Gutiérrez es un centro de atracción del comercio ambulante por la facilidad de ingreso de mercancías de Centroamérica, siendo un mal que se ha ido extendiendo de manera considerable, según manifestó el docente e investigador de la Escuela Bancaria y Comercial, Sergey Lizama Ruiz. Es mi reporte al momento para Chiapas a diario, Perla Cibaja. Gracias, Perla, por tu reporte en esta tarde. Y mira, qué es lo que hablamos hace un momento. Sobre todo en estas fechas es muy propicio para que pues
se promueva a través del ambulantaje pues la mercancía pirata, porque pues difícilmente vas a ver que el ambulante maneje alguna mercancía que sea de marca exclusiva. Pero o mira, algo, Gerardo, ¿no? El gobernador Sabines Guerrero tiene un programa que se llama Motor de la Economía. El gobierno federal, bueno, ok, no quieres que entren las mercancías piratas, bueno, cierra tus fronteras, condena la entrada, cierra también las posibilidades de entrada por el aeropuerto, por los puertos y todo, y convoca a los fabricantes de juguetes, de ropa, de zapatos, y les dices, el pirataje implica 80 millones de pesos, de dólares. Bueno, pónganle un poquito menos, pero pongan esa mercancía que ustedes producen a un precio accesible, y les dice a los ambulantes, vas a ser ambulante durante diciembre y circula, y ¿no? aquí tienes este catálogo de mercancías, te los vamos a dar a un precio accesible para que tú puedas revenderlo, pero no puedes tú dejar sin estrategia económica a quienes están necesitando precisamente de vender los foquitos, de vender los juguetes, que eso es parte de lo que van a comer. No van a tener pavo estas gentes, pero ni siquiera apoyo, ¿no? Ni siquiera apoyo. Sí, no. Vamos ahora con la información que también nos comparte esta tarde nuestra compañera reportera Guadalupe Citalá. ¿Qué tal, Lupita? Buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en cabina y en la audiencia de Chiapas a Diario. Les informo que el registro de contratos de adhesión agrupa a miles de formatos, por lo que es importante que el usuario verifique si se encuentra con un registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Al respecto, el delegado en Chiapas de la Conducef, Carlos David Alfonso Utrilla, explicó que estos contratos son aquellos en los que el usuario no tiene la opción de negociar el contenido de sus cláusulas y si decide firmarlos, acepta en su totalidad los derechos y las obligaciones que la institución le imponga. Para Chiapas a Diario, Guadalupe Citalán. Gracias, Lupita, por tu reporte en esta tarde. Vamos ahora con información que nos hace llegar también nuestro compañero reportero Silvano Bautista. ¿Qué tal, Silvano? Buena tarde. Auditorio de Chiapas a Diario, muy buenas tardes. Allá todos en cabina, un saludo. Alumnos, así como personal académico y administrativo de la Universidad Tecnológica de la Selva, ubicada en el municipio de Ocosingo, manifestaron su rechazo a la designación de Juan José Ortega Coutolet al frente de esta casa de estudios por considerar que su llegada al cargo como rector representa la continuidad de la represión y los malos tratos, así como irregularidades de su antecesor. Una comisión de esta casa de estudios se trasladó este jueves a la capital chiapaneca, en donde ofrecieron una conferencia de prensa y dejaron en claro su desacuerdo por la designación de este funcionario educativo, luego de considerar que este fue el principal operador y represor de su antecesor Roberto David Vázquez Aguilar, en contra de alumnos, personal académico y administrativos de aquella casa de estudios en el municipio de Ocosingo, encabezados por el profesor Mario Alfredo Solís Guillén. Hicieron una narrativa del origen y desarrollo del movimiento estudiantil en esta casa de estudios, que se gestó desde el pasado 8 de noviembre, cuando los alumnos se organizaron con la intención de conformar un consejo estudiantil. Al tiempo de detallar las irregularidades, abusos y atropellos cometidos por el anterior rector, señalaron que estas iban desde las amenazas, intimidación, soborno, hasta llegar a la expulsión de aquellos alumnos para que desistieran de este movimiento. Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades de la Secretaría de Educación para que se corrija esta situación, ya que de no ser así, aseguran estarían en condiciones de dar continuidad a su movimiento estudiantil, ya que aseguran para esta ocasión cuentan con el apoyo de la llamada Junta del Buen Gobierno del STLN de la comunidad La Garrucha en el municipio de Ocosingo. Para Chiapas a Diario, Silvano Bautista. Gracias, Silvano, por tu reporte en esta tarde. Lamentable esta información, porque pues bueno, no hay que tener mucha ciencia para llegar al hilo de las cosas. Me suena muy raro que se hable ahí de la manifestación de estudiantes, personal académico y administrativo. Más bien yo me pregunto cuál es el verdadero interés que hay detrás de todo esto. Bueno, lo que pasa, Gerardo, es que la Universidad Tecnológica de la Selva se ha convertido en un botín político a estas alturas. Hay metidos, hay gente, sobre todo gente del PRI, hay mucha gente metida. Y bueno, la intención es apoderarse del manejo presupuestal, del control de la universidad. Y bueno, están tirando por la borda, Gerardo,
más de 8 años de esfuerzo que encabezara Roberto Vázquez Solís, que apenas hace 2 o 3 días acaba de llegar la notificación de que durante este ciclo es la Universidad Tecnológica de la Selva considerada una universidad de calidad. Le acaba de llegar apenas un reconocimiento. Claro, esto fue producto de orden, disciplina, de mucho trabajo, que es lo que no quieren hacer muchos, pero sí quieren cosechar lo que se pueda cosechar. Entonces, la Universidad Tecnológica de la Selva se ha convertido en un botín económico y político para algunos grupos que están ambicionando apoderarse de la universidad. Este cambio, la llegada de Ortega, el nuevo rector, se imaginaban todos que iba, pues si Roberto Vázquez Solís era un obstáculo para los intereses de estas personas, pues el cambio se supone que iba a terminar ya con estos problemas. Pero no era Roberto Vázquez Solís el problema. El problema es que ellos no están controlando la universidad. Acuérdate lo triste, periodos tristes que pasó, tuvo que atravesar la UNACH. Durante muchos años la UNACH era botín político y botín económico de pequeños grupos al interior, con ese señuelo, la comunidad universitaria, docentes, estudiantes y personal administrativo demandan esto. Entonces así mantuvieron a la universidad lleno de porros, lleno de todos estos desórdenes durante mucho tiempo. La UNICACH también vivió su época claro. de y lo padeció el actual rector en su momento, Roberto Domínguez también. Entonces cuando recién entró Roberto, entró en medio de una guerra que había de los grupos al interior. Entonces la Universidad Tecnológica de la Selva no solamente es un buen proyecto, es una gran universidad construida con 8 años de ejercicio de un rector como Roberto Vázquez Solís, pero además con un proyecto tan amplio en la zona de la selva que le crearon, que están en estos momentos impulsando dos extensiones, dos extensiones de la Universidad Tecnológica de la Selva. Producto precisamente del buen desarrollo, de ¿no? lo exitoso. Del buen, así es. Del modelo, ¿no? Tan así es, exitoso. El modelo exitoso, reconocimiento internacional, muchos muchachos han tenido oportunidad de viajar al extranjero, han participado en concursos de creación de software, tienen un proyecto de agroindustria muy importante. Bueno, tienen una serie de cuestiones que te aseguro, Gerardo, que a partir de que han comenzado estos problemas y que continúan estos problemas, si no hay quien les ponga un alto, van a terminar destruyendo y convirtiendo a la Universidad Tecnológica de la Selva en algo que no tengo ni siquiera que imaginármelo, pero una cueva de quién sabe qué lamentable. Sí, los trabajadores, personal académico administrativo, pónganse a trabajar. Sí. Y los jóvenes, pues pónganse a lo que van, a estudiar y no se metan en grillas. Así es. Javier Gálvez, ¿qué nos compartes el día de hoy? Gracias, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes al auditorio de Chiapas a Diario. Comentarles que a esta hora y en vísperas ya del 24 de diciembre, déjenme decirle que la entrada vehicular en ambas entradas, tanto en la parte poniente y la parte oriente de la ciudad capital, son las más solicitadas. De acuerdo a los datos proporcionados por Tránsito Municipal, bueno, hay tráfico lento en ambas entradas. La única donde se tiene descarga vehicular no hay tanto tráfico pesado es en la parte sur y en la entrada norte de la ciudad capital. Por lo tanto, bueno, el llamado a esta hora es recomendaciones que se deben de atender, sobre todo, bueno, aminorar la velocidad a la hora de entrar a la ciudad capital. Si usted está entrando, tome sus precauciones. Se calcula que por minuto están entrando aproximadamente entre los 50 a 60 vehículos. Para Chiapas a Diario, Javier Gálvez. Gracias, Javier, por tu reporte en esta tarde, y sumado a lo que ya has comentado, pues lanzamos el exhorto también desde este espacio para que haya mucha prudencia entre los conductores. Son épocas en que sabemos que hay demasiado flujo vehicular, las calles se ven conglomeradas, se ven totalmente con un intenso tráfico, pero pues bueno, lo menos que cabe en este momento es que
por una imprudencia se generan accidentes. Ya estamos ya en la víspera, como señalabas, de la Nochebuena, de la Navidad, y pues el exhorto es para que pues, pasemos una Navidad tranquilos, no fomentemos ni propiciemos el dar pie a que un arrebato, una actitud de histeria o simplemente por el hecho de querer ganar el paso, pues de resultados lamentables. No, hay que cuidar a quienes van en el volante y sobre todo si traen familia principalmente. Así nos despedimos, Jorge. Gerardo, mira, veníamos hablando de los problemas de gobernabilidad, la actitud de los gobiernos, y aquí hay una información que te da realmente preocupación. Dice, dice que la llegada de la marcha de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Maestros de Ayotzinapa de Guerrero a la Ciudad de México ha sido clasificada de alto riesgo por las autoridades del gobierno del Distrito Federal. Es un gobierno de izquierda, Imagínate. Por ello, muchos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública suspendieron vacaciones y su titular, Manuel Mondragón, escucha esto, ya ordenó e informó que los granaderos no usarán toletes, gases lacrimógenos ni escudos para dispersar la manifestación. Esto quiere decir que el gobierno del Distrito Federal está pensando en dispersar la manifestación. En lugar de salir, bueno, ya se está preparando un grupo de funcionarios del gobierno del Distrito Federal para atenderlos, encauzar sus gestiones ante la Secretaría de Gobernación para que se lleven las respuestas que están demandando. No, están pensando en la mejor forma de dispersarlos. Qué lamentable. Eso se llama gobernabilidad democrática en el DF. Qué lamentable que en vez de tomar el cauce de la conciliación, sea el de la confrontación, el de la represión. Así hemos llegado ya al final de nuestra emisión el día de hoy. Les damos las gracias por habernos seguido y le hacemos la atenta y cordial invitación para que nos acompañe mañana en punto de las 2 de la tarde. Mientras tanto, a nombre de todo el equipo de Chiapas a Diario, les deseamos que tengan una excelente tarde y muy buen provecho. Esto fue Chiapas a Diario, un espacio informativo del Diario de Chiapas, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, con la conducción de Gerardo Toledo Coutinho. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a Diario, la escena global de la información. No busques más, estamos en las mejores